El misterio de Jonás. ¿Dónde lo vomitó el gran pez si Nínive no tenía mar? La verdad bíblica que nadie te explicó. Atención. Lo que estás a punto de escuchar puede sacudir todo lo que creías saber acerca de una de las historias más conocidas de la Biblia. Desde niños hemos escuchado la historia de Jonás, el profeta que huyó de Dios, fue tragado por un gran pez y finalmente predicó en Nínive. Pero, ¿y si te dijera que hemos entendido mal un detalle clave durante siglos? Mucha gente piensa que el gran pez vomitó a Jonás directamente en Nínive, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios revela algo mucho más profundo, mucho más sorprendente. Y cuando lo descubras, verás cómo cada paso en la vida de Jonás era parte de un plan profético que apunta a Jesús y a la salvación de las naciones. Lo que veremos hoy en este vídeo no solo corregirá un error común, sino que abrirá tus ojos a cómo Dios utiliza incluso la desobediencia de un hombre para cumplir su propósito eterno. Créeme, lo que vamos a descubrir juntos te dejará sin palabras. Quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje no solo transformará tu entendimiento de la historia de Jonás, sino que también te mostrará cómo Dios puede cambiar tu historia, aunque creas que estás muy lejos de su voluntad. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y darle me gusta a este video. Así me ayudas a seguir compartiendo estas revelaciones que sacan a la luz los misterios ocultos en la palabra de Dios, el llamado de Dios y la desobediencia de Jonás. El libro de Jonás comienza con una instrucción clara, sin espacio para dudas ni excusas. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:2. Dios le da un llamado directo: ir a Nínive, una de las ciudades más poderosas y temidas de su tiempo, conocida por su maldad y crueldad. Pero en lugar de obedecer, Jonás decide huir. En vez de tomar el camino hacia el oriente, rumbo a Nínive, se dirige al puerto de Jope y compra un boleto hacia Tarsis, un lugar en dirección opuesta. Era como si Dios le dijera: «Ve al este», y Jonás respondiera: «No, yo me voy al oeste». Aquí comienza la tragedia de su desobediencia. Jonás intenta escapar de la presencia del Señor. ¿Pero es posible huir de Dios? Él es omnipresente, lo llena todo. Y aún así, Jonás prefiere creer que puede esconderse en un barco rumbo a tierras lejanas. Y fue allí donde comenzó la tormenta. La Biblia dice que el Señor envió un viento poderoso sobre el mar y la nave estuvo a punto de romperse. Los marineros, desesperados, clamaban a sus dioses y arrojaban la carga al mar, mientras Jonás dormía en la bodega del barco, intentando ignorar el llamado que lo perseguía incluso en medio del océano. Amigo, ¿te das cuenta de la enseñanza aquí? Muchas veces huir de Dios parece más fácil que obedecerle. Tal vez pensamos: si me alejo, si me distraigo, si me escondo, todo pasará. Pero tarde o temprano, esa huida nos lleva directo a la tormenta. Si hoy sientes que tu vida está siendo sacudida, que las olas golpean tu barco, quizá no sea casualidad. Tal vez Dios está permitiendo esa tormenta para recordarte que no puedes escapar de su plan. Si alguna vez sentiste que estás en medio de un mar agitado por tus propias decisiones, escribe en los comentarios: necesito volver a Dios. El gran pez y la mano de Dios en medio del juicio. Cuando los marineros arrojaron a Jonás al mar, parecía que todo había terminado para él. Las olas lo envolvían, el agua llenaba sus pulmones, y la muerte parecía inevitable. Pero en ese momento de aparente final, ocurrió el milagro más famoso de esta historia. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. Aquí vemos algo poderoso. Ese pez no fue un castigo, fue un rescate. Lo que para cualquiera sería un monstruo devorador, para Jonás fue el vehículo de la misericordia de Dios. El gran pez fue la provisión que lo mantuvo con vida cuando ya no había esperanza. Dentro de aquel vientre oscuro, húmedo, rodeado de algas,
Con olor a muerte y en completa soledad, Jonás hizo lo que muchos de nosotros hacemos cuando tocamos fondo. Clamó al Señor. Desde lo más profundo del mar, su oración se elevó hasta el cielo, y Dios escuchó. Amigo, aquí hay una verdad que no puedes perder. Muchas veces lo que parece tu prisión es, en realidad, tu lugar de protección, ese trabajo que te cerró puertas, esa relación que terminó, esa enfermedad que parecía injusta. Quizá fue el gran pez que Dios preparó para que no murieras en la tormenta, sino para preservarte y redirigirte hacia tu propósito. Dios tiene el poder de convertir lo que parece tragedia en el comienzo de una nueva vida. Si tú también crees que Dios puede transformar tu peor momento en un nuevo comienzo, escribe en los comentarios: Dios transforma mi dolor en propósito. ¿Dónde fue vomitado Jonás? La confusión de Nínive y el mar. Aquí llegamos al punto crucial que muchos han malinterpretado por años. La Biblia declara con claridad: entonces Jehová dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2:10. Pero, atención, el texto nunca dice que Jonás fue vomitado en Nínive. Esa idea es un error popular. La verdad es que Nínive estaba ubicada tierra adentro, a cientos de kilómetros del mar, en la antigua Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak. Era imposible que un pez marino lo escupiera directamente en esa ciudad. ¿Qué significa esto? Que el gran pez dejó a Jonás en alguna playa del mar Mediterráneo, probablemente cerca de la costa donde había comenzado su huida. Desde allí, Jonás tuvo que levantarse y emprender un arduo viaje por tierra, recorriendo kilómetros y kilómetros hasta llegar a Nínive. Aquí descubrimos algo aún más profundo. El verdadero milagro no fue solo salir vivo del vientre del pez, sino obedecer después de haber sido restaurado. Porque ser rescatado es un acto de gracia, pero caminar hacia el propósito es un acto de obediencia. Lo impresionante es que Jonás, con el olor del mar todavía impregnado en su piel y con la memoria fresca de su oración en el vientre del pez, se levantó para cumplir la misión que antes había rechazado. Amigo, muchas veces Dios te libra, pero luego te llama a caminar. Él te rescata de la tormenta, pero después te pide dar pasos de fe hacia tu propósito, aunque parezcan largos y difíciles. Si entiendes que el rescate de Dios es solo el comienzo y que lo más grande viene en la obediencia, escribe en los comentarios: estoy listo para caminar en mi propósito. El largo camino hacia la obediencia. Imagina por un momento a Jonás saliendo de las fauces del pez, empapado en agua salada, con algas pegadas a su cuerpo, la piel marcada por la acidez del vientre del animal y el recuerdo fresco de haber estado al borde de la muerte. Humanamente, cualquiera habría pensado: ya cumplí con sobrevivir. Pero lo más difícil aún estaba por comenzar. Nínive no estaba a pocos metros de la orilla, ni mucho menos. Era una ciudad ubicada a cientos de kilómetros de distancia, lo que significaba que Jonás debía emprender un viaje de semanas, atravesando desiertos, montañas y tierras extranjeras. Cada paso que daba era un recordatorio de que la verdadera obediencia no es inmediata, sino un proceso que muchas veces requiere esfuerzo y perseverancia. La Biblia lo confirma en Jonás 3:1-2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí vemos algo glorioso: el Dios de las segundas oportunidades. Aunque Jonás había fallado, aunque había intentado huir y aunque había puesto en riesgo su vida y la de otros, Dios no lo descartó. Su gracia lo restauró y lo volvió a enviar con la misma misión. Este es un mensaje para ti y para mí. Cuando Dios te da una segunda oportunidad, es porque aún confía en el propósito que sembró dentro de ti. No importa cuánto te hayas desviado, si vuelves a escuchar su voz, aún puedes levantarte y caminar hacia tu destino. Si hoy estás agradecido porque Dios no te desechó en tu desobediencia, escribe en los comentarios: gracias por tu misericordia, Señor. El impacto en Nínive.
El avivamiento de una nación. Después de semanas de camino y de una experiencia que lo marcó para siempre, Jonás finalmente llegó a Nínive, una ciudad inmensa, poderosa y llena de maldad. Humanamente parecía imposible que alguien se atreviera a levantar su voz allí. Pero Jonás, cargando la experiencia del mar y el fuego de la palabra de Dios en su interior, proclamó el mensaje con valentía. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. Lo que sucedió después es uno de los mayores milagros de la historia bíblica. Un avivamiento nacional. Desde el rey vestido de ropas reales, hasta el más humilde campesino, todos reaccionaron con un mismo corazón: arrepentimiento. La ciudad entera ayunó, lloró delante de Dios y clamó por misericordia. Hasta los animales fueron puestos en ayuno como señal de humillación. Y Dios escuchó. El juicio fue detenido, y una ciudad destinada a la destrucción experimentó la misericordia del Creador. Este relato nos enseña una verdad poderosa. La obediencia, aunque sea tardía, puede convertirse en el canal de salvación para miles. Jonás había fallado, había huido, pero cuando finalmente decidió alinearse con el plan de Dios, su vida se transformó en la chispa de un avivamiento histórico. Imagina por un momento, si la obediencia de un solo hombre cambió el destino de toda una nación, ¿qué podría hacer Dios en tu familia, en tu escuela, en tu ciudad o incluso en tu país si tú decides obedecer hoy? Déjame tu respuesta en los comentarios y escribe con fe. Mi obediencia puede traer avivamiento. El signo de Jonás y la profecía de Jesús. Cuando Jesús enseñaba a las multitudes, muchos le pedían una señal para creer en él. Su respuesta fue sorprendente y cargada de significado profético. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Aquí entendemos que Jonás no es solo un profeta rebelde rescatado por gracia, sino también un anticipo del Evangelio mismo. El vientre del gran pez se convirtió en un sepulcro viviente, donde Jonás parecía estar muerto, pero al tercer día salió a una nueva vida. Esa experiencia fue la sombra profética de la obra más grande de la historia, la muerte y resurrección de Jesucristo. Así como Jonás salió del abismo para cumplir su misión, Cristo resucitó del sepulcro para cumplir el plan de salvación eterna. Así como Jonás fue enviado a predicar a los ninivitas, Jesús fue enviado a toda la humanidad con el mensaje de arrepentimiento y vida eterna. Y así como Nínive se arrepintió ante la predicación de un hombre que volvió de la muerte simbólica, millones hoy son transformados al creer en aquel que venció la muerte de verdad. Jesús, el Hijo de Dios. El signo de Jonás es en realidad una invitación a reconocer que la tumba vacía no es un mito, sino el mayor testimonio de que Cristo vive. Si crees que la resurrección de Jesús es la mayor victoria de la historia, escribe en los comentarios. Cristo vive para siempre. Conclusión. La verdad bíblica del gran pez. Entonces, respondamos con claridad. El gran pez no vomitó a Jonás en Nínive, porque allí no había mar. Lo vomitó en tierra firme, y desde ese punto, Jonás emprendió el viaje que lo llevaría finalmente a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Pero aquí está la enseñanza más grande. No se trata tanto de dónde salió Jonás, sino de cómo salió. El mismo hombre que huyó del llamado, salió transformado. El mismo que quiso escapar, terminó obedeciendo. Y eso nos muestra que Dios nunca deja que un fracaso sea nuestro final. Aunque intentes huir, Dios sabe encontrarte. Aunque caigas en lo más profundo, Dios puede levantarte. Aunque hayas dicho no ayer, Dios puede darte una segunda oportunidad hoy. La historia de Jonás nos enseña que el plan de Dios es más grande que nuestra rebeldía y que su gracia puede convertir nuestra desobediencia en un testimonio de su poder.
Por eso hoy quiero dejarte un desafío claro. No huyas más de Dios. Obedece su llamado, porque no sabes a cuántas vidas puede alcanzar el Señor a través de tu obediencia. Si este mensaje impactó tu vida, haz 3 cosas ahora mismo. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más enseñanzas bíblicas. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios siempre da segundas oportunidades. Porque así como Jonás fue rescatado del mar, Dios también quiere rescatarte a ti, levantarte y usarte para su gloria.